Hey mi gente, sean todos bienvenidos a la entrega número 18 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Víctor Martínez y Danilo Arroyo. Ok mi gente, hoy vamos a hablar, seguimos hablando de cine, seguimos hablando de los géneros. En el día de hoy vamos a hablar del género de ciencia ficción. Ya hablamos del drama, ya hablamos de la comedia, ya hablamos del suspenso. Ahora nos vamos con el género de ciencia ficción. Ok, el cine de ciencia ficción no es más aquel que se apoya, como se dice, es una historia imaginaria que se apoya en la ciencia y algunas películas tienen la temática donde abordan sobre todo el tema de la tecnología, efectos especiales, naves espaciales, vida extraterrestre, seres humanos extraordinarios con unos poderes inimaginables. Es un mundo imaginario que pone ápice sobre todo en la tecnología, en otros mundos, un mundo lleno, unas películas con unos mundos, con unas ilusiones, un mundo ilusorio. Ese es el cine de ciencia ficción. A principios del siglo pasado, el siglo XX, 1911, 12, 14, se vieron las primeras películas de ciencia ficción. Entre ellos hay que resaltar a ese gran pionero del cine, de ese cine primitivo que fue Georges Méliès con El hombre en la luna. Una película emblemática que todo aquel que estudia cine no puede dejar de estudiar esta película, donde a pesar de ser los primeros intentos de efectos especiales y los primeros intentos de narrar una historia, nos trae una historia de ciencia ficción, el primer viaje del hombre a la luna, y vemos un sinnúmero de efectos y un mundo totalmente imaginario, donde en aquel entonces solamente era un sueño inalcanzable del hombre de viajar a la luna o de conocer el espacio exterior. Entonces ahí nace la primera pieza de cine de ciencia ficción. Pero no podemos olvidarnos de Alemania, donde la productora Babelsberg, es alemán, yo no hablo alemán, era la contraparte de Hollywood en aquel entonces. Entonces nos trae la película Metrópolis. Ustedes todos me imagino que han conocido o han oído hablar de esta película. Esta película fue protagonizada por lo que fue un ícono del cine de aquel entonces, un sex symbol, la actriz Marlene Dietrich, donde pudimos ver, donde nos presentan una ciudad muy moderna, una ciudad muy futurista, pero moderna para aquel entonces, porque hoy en día la realidad supera aquella ficción. Sí. Pero también el cine de ciencia ficción es un cine que a través de jugar con ese mundo ilusorio, con todas esas ilusiones, con ese mundo, el cine de ciencia ficción también ha servido para muchos cineastas como una forma de protesta, aunque no lo parezca. Entonces dirás, pero ¿cómo así? ¿Cómo protesta? Bueno, Stanley Kubrick, cuando hizo Odisea del Espacio 2001, donde esta película fue tan emblemática, repito mucho esta palabra, porque eso es lo que es el cine. Grandes películas que funcionan, que trascienden con el paso del tiempo, se vuelven un emblema. Esta película, Stanley Kubrick, muestra la evolución humana en pocos minutos. Desde la era primitiva, cuando estos cavernícolas lanzan el hueso se frisa y se convierte en la nave espacial. Esta película es de que ese mensaje que trae esa película de Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick nos muestra cómo el hombre, el ser humano, va evolucionando. Sí. Pero a la vez nos deja un mensaje de que a pesar de todo sigue siendo primitivo. Sí. Como decía Albert Einstein, en una cuarta guerra mundial, nuestras armas más letales serán rocas, piedras. Si vemos la película Robocop en los años 80,
Sí. Es una crítica al sistema policial de los Estados Unidos, a la criminalidad. Matrix, a finales de los 90, a principios del 2090, los hermanos Wachowski nos traen 3 películas donde una humanidad, donde combina muchas filosofías religiosas, donde atacan de una manera u otra los que hemos leído un poco de budismo, de taoísmo, de cristianismo. Los hermanos Wachowski hacen una crítica a todas estas filosofías donde ya el hombre, la creencia del hombre ya se fue de a un lado y lo que existe y prevalece la creencia a una máquina que nos hace vivir las ilusiones que nosotros querramos solo para alimentarse de nuestra energía. De ese punto de vista, ellos critican las religiones y hacen ver a Dios como una máquina que crea ilusiones, nos crea una vida la cual no es, para alimentarse de nosotros, nuestra energía, nuestra fe, nuestra creencia, para mantenerse vivo. Porque ellos quieren decir que las religiones solamente solamente sirven para mantener vivo a un Dios inexistente. Bueno, por eso es el concepto de ellos. Sí. O sea, eso hay que respetárselo. Ajá. Y a partir del tiempo, en diferentes décadas, podemos mencionar un sinnúmero de películas que han marcado este género. Por ejemplo, desde el año 1000, primeramente hay una descripción de lo que es el cine de ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que hace énfasis en la ciencia actual, extrapolable y especulativa en el método empírico, relacionándose con un contexto social que está menos enfatizado, pero aún presente. Trascendentalismo de la magia y la religión en un intento de reconciliar al hombre con lo desconocido. Sí. Lo que ponen los hermanos Wachowski cuando hicieron Matrix. Sí. Entonces hay diferentes décadas. En la década de 1900, desde el 1900 al 1920, 2 décadas, podemos encontrar un sinnúmero de películas como El hombre en la luna, de Georges Méliès, la película Metrópolis, protagonizada por Marlene Dietrich. El hombre en la luna es de 1902. El viaje a la luna. 20.000 leguas, que es una película de 1916. Y también hubieron de este señor las predicciones de este gran escritor visionario Julio Verne fueron llevadas al cine. Julio Verne hizo predicción de cómo iba a ser la vida del hombre en el futuro, y muchas cosas que él dijo hoy en día se han cumplido. Sí. Aunque se quedó un poquito corto de imaginación, porque la tecnología, si viviera hoy en día, se volvería loco, quedaría más fascinado de lo que escribió. Sí. Ok, entonces en la década de 1930 a 1960, esta es una década muy importante para el cine de ciencia ficción, donde encontramos películas como Flash Gordon. ¿Se acuerdan? Flash Gordon, que viaja a otra galaxia, a otros planetas, y se enfrenta al Ming, este malvado. Tenemos otras películas, como es The Thing from Another World, La cosa de otro mundo, The First Man into Space, The Angry Red Planet. Entonces, de ahí pasamos a la década de 1960 a 1980. 2 décadas, 20 años. Donde aquí aparece Stanley Kubrick con Odisea del Espacio 2001, que fue en el año 1968. Sí. Fahrenheit 451, que fue en 1966. El planeta de los simios, que fue en 1968, protagonizada por Charlton Heston, donde llega a un mundo, viaja en el tiempo, entonces encuentra una tierra totalmente devastada y es gobernada por simios que piensan, que hablan. Una película, según tengo entendido, que la primera parte de esta película, el rodaje
duró nada más y nada menos que 3 años Wow. rodando la primera parte, la primera versión de esta película. Wow. También tenemos otra película de ciencia ficción del mismo Stanley Kubrick, que fue La Naranja Mecánica, una película donde él explota y exhibe la delincuencia psicodélica, los psicópatas, las bandas delincuenciales de aquel entonces, revestida con un toque de ciencia ficción, pero es una película que le funcionó muy bien. Entonces también aparece por primera vez la película Star Trek, Viaje a las Estrellas, que desde luego la convirtieron en los 80, 90 en una serie de televisión, y a finales de los 80, empezando el año 2000 o a principios del año 2000, la película vuelve otra vez al cine, donde nuestra Zoe Saldaña hace un importante personaje en esta nueva versión de Star Trek. Sí. Aparece James Cameron con El Exterminador, The Terminator, con Arnold Schwarzenegger. La película Abismo, del mismo James Cameron. Sí. De Paul Verhoeven, como mencioné antes, Robocop. Sí. Ridley Scott con Alien, El Regreso. Sí. O sea, son películas de ya años 80 que, y también que aún en día se siguen haciendo remakes y nuevas versiones y siguen siendo totalmente exitosas. En el 82 se hizo E.T., el extraterrestre. Aquí está, el extraterrestre E.T. de nuestro Steven Spielberg. Sí, todo un éxito. Final Fantasy, The Iron Giant, The Ghost in a Shell, la versión japonesa que en estos días se hizo con Scarlett Johansson. Versión que no me gustó mucho, pero bueno, ¿qué se puede decir? Porque le quitaron mucho la esencia. La esencia de la primera película. Titan A.E., Captain E.O., que esa fue protagonizada por el astro, el rey del pop, Michael Jackson. Una excelente película también para niños, toda la familia. Entonces, pero tenemos que hablar de otras películas también que marcaron, como por ejemplo, estas películas de Back to the Future con Michael J. Fox, de Roger Zemeckis, que es el director. 1, 2 y 3. Películas que todo aquel que nació a finales de los años 70, que vivió la década fue un niño o adolescente en la década de los 80 y los 90, no se puede olvidar de Back to the Future. Una película, oigan cómo es la coincidencia. La película tiene una trama, donde decían que un gran empresario loco, bruto, el empresario más renombrado de los Estados Unidos, o de X ciudad, cuando él da un viaje al futuro, ese empresario está convertido en el presidente de los Estados Unidos. Resulta como tan sorprendente de que esa película tenía un fragmento de que el empresario más renombrado de los Estados Unidos se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos sin tener ningún conocimiento de política y ni siquiera tener actitudes de mandatario. Bueno. Para que vean cómo es el asunto. Para ti, Víctor, ¿cómo la ciencia ficción, ese género, qué te parece el género de ciencia ficción? Mira, yo creo que el género de ciencia ficción, para mí, es un género espectacular. Es un género que te lleva a estar dentro de un mundo, o sea, dentro de un mundo real visualmente, pero dentro de la temática de la historia, es una película, es un cine totalmente imaginativo. Pero claro, para ser imaginativo dentro de la cabeza de un guionista o de un director, tiene que haber un realismo para así presentárselo al espectador, ¿no? Cuando yo veía en esos años mozos El planeta de los simios, yo decía, o sea, o el viaje a la luna también, o Star Wars, ¿cómo se realizaría
en ese tiempo ese tipo de películas. ¿Cómo realizaron eso? O sea, claro, me gustaría ver lo detrás de cámara de cada una de esas películas. Debe ser un documento visual importante para uno conocer la manera de cómo ellos se ingeniaron a hacer eso. O sea que yo creo que eso fue plano a plano. Porque tú pones una nave a que se mueva, a que se vea tan real en su momento. No, en su momento no. No. Y en este momento, no solamente. No, pero porque ahora te lo hacen que tú dices, wow. te ponen en una pantalla verde y te ponen de la manera que se requiera, ¿no? Uh-huh. Pero en aquella época, por ejemplo, el viaje a la luna. O sea, como por ejemplo Star Wars, ¿cómo decir? Exacto, Star Wars. Donde George Lucas creó ese mundo tan fascinante en el espacio, con vida alienígena, porque esos son todos los elementos que conforman el género de ciencia ficción. Por ejemplo, tiene los elementos científicos. Exacto. Hay que saber de ciencia, de astrología, de física, metafísica, para mandar una nave al espacio exterior. Exacto. Entonces, también se abordan los temas de alienígena, de vida fuera de aquí. A eso iba. ¿Cómo hay que tener todo ese conocimiento? ¿Cómo tú, por ejemplo, agrupas un grupo de habitantes de diferentes mundos, vamos a decir, que estén relacionados con el ser humano? O sea, esa característica de cada uno de los personajes. Que dice uno, bueno, pero y este tipo tan... Y con diferentes poderes también. Porque había uno de ellos que tenía una fuerza descomunal. Que ningún ser humano tenía esa fuerza, ¿no? Entre ellos, había un robot que era Data. Ajá, esa es otra cosa también. Las películas de George Lucas eran las películas más completas en cuanto a ciencia ficción se refiere. Tenían el aspecto científico, tenían el aspecto de alienígenas, tenían los robots, la gente pensante, las naves, las guerras intergalácticas y sobre todo el tema social. Porque ahí es que voy. Este género, al igual que los demás géneros, sin un drama no puede subsistir. ¿Cuál era el drama? El problema el drama creo que era de Han Solo, que era hijo de Darth Vader. Ahí hay un drama. Y donde él tenía que enfrentarse a su propio padre. Y creo, no sé si fue el mismo Han Solo o Darth Vader, no estoy confundido, que le cortó una mano. Si no me lo recuerdo, es por ahí. Que pero contiene un drama y tiene una crítica social. Habla de jerarquías políticas, jerarquía, feudalismo y todo eso en el espacio. Es una película muy completa. Dice en uno de los apuntes que las películas de ciencia ficción muestran lo desconocido, ¿no? Exactamente. Y lo extraño en un contexto familiar, que es donde vamos al tema de Star Wars. O sea, George Lucas monta en esa nave espacial, pero todo el mundo que está ahí es una familia que convive en esa nave. Y cada uno de esos personajes, cuando ellos van, por ejemplo, a un mundo de uno de los personajes que están dentro de la nave, a salvar a sus habitantes, o a salvar o algún problema que tienen en un interior de la burocracia de ese planeta. Exacto. O sea que cada personaje que está dentro de esa nave tiene un punto de cómo es una familia. Exacto. Mira aquí en esta anotación. Dice ciencia ficción como crítica social. Ajá. El género de ciencia ficción ha servido como un vehículo para realizar comentarios sociales. La representación de cuestiones que son difíciles o molestas para una audiencia podían ser más aceptables cuando se exploraban en un escenario futuro o en un mundo distinto. El contexto alterado puede permitir un examen más profundo y reflejar las ideas presentadas con la perspectiva de un observador viendo escenas lejanas. El tipo de crítica presenta una película de ciencia ficción a menudo ilustra las preocupaciones particulares del periódico en el que se realizaron.
O sea, las películas de ciencia ficción no solamente son un mundo imaginario, una película para entretener, donde te transportan a mundos inexistentes, Exacto. pero también sirven como crítica social, criticando las situaciones sociales del momento y cómo repercutirían esas situaciones en un futuro. Exacto. Muy bien el cine de ciencia ficción. Yo no lo había visto desde este punto. Porque siempre he seguido otro tipo de género. Sí, claro. Simplemente me sentaba a ver una película de ciencia ficción y lo hacía para divertirme, a excepción de Matrix, que ahí sí yo entendía la crítica que le hacían los hermanos Wachowski a las religiones existentes. Pero es igual yo analicé las películas Blade. O sea, su filosofía. The Blade, el vampiro. El vampiro. Su filosofía. ¿Por qué esa clase de vampiro puede ver el sol y los otros vampiros no lo pueden ver? Es una filosofía religiosa. Y científica también. Porque los demás vampiros le caían atrás a Blade. ¿Por qué? Porque tenía esa virtud o tenía esa manera de protegerse. Exacto. Que ellos no la podían tener. Ahí también se analizaría la ciencia ficción. Ahí hay ficción dentro de eso, porque eso no existe. Oye, la ciencia ficción siempre ha existido. Sí. Lo único que no existía netamente, no existía en el cine, porque el cine no existía. Exacto. O sea, la ciencia ficción y el cine nacieron juntos. Sí. Pero en la literatura había ciencia ficción. Como mencioné antes, había este gran, vamos a decirlo así, profeta, Julio Verne. Sí. Julio Verne era un profeta. Él predijo y tuvo visión de lo que sería la tecnología en el futuro, en su futuro, que hoy en día es nuestro presente. Te digo que si viviera hoy en día o tuviera la oportunidad de volver a existir, entendería que quedó corto. Sí. En cuanto a tecnología se refiere. Pero también tenemos H.G. Wells, Sí. que hizo Encuentro de Dos Mundos, que la hizo el cineasta Orson Welles, que se hizo una nueva versión en el 2000 y algo con Tom Cruise, otra vez. O sea, eso, oye, de una época, años 50, 30, 40, se tuvo una visión de ciencia ficción literaria. Y un cineasta lo lleva al cine y todavía se hace una nueva versión de esa temática. De esa temática de ficción. También tenemos a Philip K. Dick, que también fue otro escritor de ciencia ficción. Y un sinnúmero de otros grandes visionarios de la literatura, que sus obras literarias hoy en día pasaron a convertirse en grandes piezas de la cinematografía en el género de ciencia ficción. Porque, por ejemplo, esta secuela de película de Aliens, de los Aliens, es una película completa de ciencia ficción, porque en verdad ese tipo de criatura no existe, o sea, en lo terrícola, ¿no? Ese tipo de película no existe en los animales que habitan en este planeta. Me estoy refiriendo a la película Aliens. Exacto, no, porque eso es una película, eso es supuestamente un parásito, exacto. Un ser se convierte de una manera gigantesca, ¿no? Intergaláctico, y la atmósfera local lo desarrolla aún más. Exacto. Entonces, yo me río porque yo digo, pero Dios mío, ¿en qué cabeza se puede realizar una película que mantenga tanto tiempo al espectador pegado en su pantalla? ¿Qué va a pasar con esa bestia? Exacto. Y esta película, Depredador. Depredador. El Depredador también fue una película Depredador. de un ser que vino de otra galaxia, entra a una selva y se encuentra con unos mercenarios norteamericanos que fueron a rescatar a otros presos militares. Entonces se encuentran con un ser que viene acompañado de alta tecnología. Exacto. Y que un guerrero rudimentario que se baña de lodo como Arnold Schwarzenegger. Oye, pero es genial. Sí, no es genial. Es una película. Las otras partes, incluyendo a la pasada, no. Esta última. Mira, si van a hacer un remake, que hagan un remake de la primera. A ver qué tal. Pero yo no creo que ninguna versión
actual, Sí, con los pasos de los años, pueda superar No, la porque primera. Después de la primera, hicieron otra con este actor de color, que trabajó en... Danny Glover. Sí, Danny Glover. Danny Glover se llama el actor. Ajá. Que él también fue un héroe. Un héroe. Un héroe que vino de la guerra de Vietnam y estaba retirado y el tipo estaba haciendo, era detective del No, y suerte. Y el tipo se convirtió en un héroe, el tipo acabó con él. No, suerte que no lo mataron, porque siempre el moreno es el que se llevaban adelante. Siempre el moreno es el que se iba adelante. No, el depredador le dijo, ¿de qué tú estás hecho? También como le preguntó Ajá, sí. como le preguntó a Arnold, que de dónde tú eres. Le dije, yo soy de aquí. Ya, de Brooklyn. O sea, señores, el cine de ciencia ficción es extraordinario. Para lo que lo seguimos, para entretenernos. Pero ahora, desde este punto de vista analítico, creo que tenemos más clara lo que significa el cine de ciencia ficción. Ciencia ficción, cine de ciencia ficción en América Latina. No hay. No hay. No hay. No. En Santo Domingo ya no se hay. hizo un intento, Ese es un sí. intento. Omni, con Pachulí. Desastre. Es que la película de ciencia ficción en Santo Domingo hay que dejársela a Henry Vázquez. Sí, a mi hermano. Claro. A nuestro hermano Henry Vázquez, que está haciendo un intento de algo que pueda hacer que tenga... Puede ser que camine. No, es un monstruo. Henry. Ese Está fajado ahí, está fajado. Ajá, Está fajado totalmente. Está fajado. Ese es un monstruo haciendo esa película. No, él está fajado haciendo un proyecto. Yo vi ahí un trailer, un teaser de unos robots. Sí. Que- Se ven reales. único. Se Mi la hermano, botó. Siga para adelante. Olvídese del mundo, Y sigue haciendo su ciencia ficción, No le que haga eso es lo caso que a a usted le nadie. gusta. Termine su proyecto, no le haga caso a nadie. Queremos ver ese proyecto terminado. Claro. Yo creo que hacer cine de ciencia ficción en América Latina pudo haber resultado un poquito... ha resultado un poco difícil, ya que es un cine que lleva una inversión cuantiosa. Sí. Quizás los técnicos en América Latina no están preparados para hacer efectos especiales en 3D, porque el proceso de realización de una película de ciencia ficción difiere mucho de otra. Después que la película se rueda, pasa por diferentes departamentos al nivel de postproducción, el departamento de efectos especiales. Pero antes de pasar por efectos especiales, falta por el departamento de storyboard. Sí. Luego de que se hacen los efectos especiales, pasan por el departamento de corrección y compactar los efectos especiales. No. Luego pasa por el departamento de revisión. Yo estuve viendo las diferentes etapas de lo que es el proceso de realización de una película de ciencia ficción y no es fácil. Departamento de maqueta, maquillaje, vestuario. No es fácil. No, Bueno, gracias a Dios que yo no me dedico a ese género. Yo tampoco. Y después los efectos de sonido. Que en cada una de las escenas, eso también lleva otro proceso de postproducción. El mixear ese sonido, mixar ese construir sonido. ese sonido, Exacto. no es fácil. Los efectos de sonido con la banda sonora, todo eso. O sea, es un proceso muy tedioso Totalmente tedioso. y largo. O sea, por eso es que los proyectos de ciencia ficción no salen tan seguidos como saldría. Bueno, no en los países, o sea, cine independiente no salen tan seguido. Y es más, hasta en solamente cine de ciencia ficción es muy recurrente, se ve muchos estrenos de ciencia ficción en Estados Unidos y en el continente asiático, Japón, sí, Hong Kong, esos países. Claro. Europa hace una que otra, Claro, porque pero tienen la plataforma similar. exacto, y la tecnología para hacerlo. También para hacerlo. O sea, tienen los software de realización en 3D de lo último en tecnología. Exacto. Por eso ellos pueden hacerlo. Porque, por ejemplo, esta película que hicieron los japoneses, Godzilla. Godzilla tiene Sí. una denuncia social. Exacto. No,
Tiene una denuncia desde los muñequitos. No, pero que critica a los gobiernos. Exacto. Y las guerras que han habido en los Exacto. gobiernos, porque ponen de manifiesto decir que el gran monstruo de todas las naciones han sido los El gobiernos. gobierno. Y las consecuencias que han generado esos malos gobiernos han sido las guerras, las devastaciones. Las devastaciones. Es simbólico todo en el Exacto, en el cine de ciencia ficción. Además de eso, ellos establecen ahí, porque se supone que Godzilla es un dinosaurio Enorme. Exagerado. exagerado. Claro, también establecen ellos que el dinosaurio, según la literatura, se desaparecieron por una lluvia de meteoritos, ¿no? Sí, exacto. Hace 3.000 y pico de años, o cuidado sin más. Entonces, desde los cómics, Godzilla es una denuncia social al sistema. Exacto. ¿Me entiendes? Porque también desde los muñequitos lo querían atacar los gobiernos. Entonces, había un grupo de personas lo cuidaban al Godzilla. Y además salía cuando tenía que destruir un espécimen que tenía alguna perspectiva con destruir la nación. Entonces ahí se creó el heroísmo, un héroe. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces esta versión que hicieron los japoneses como que no tuvo mucho sentido, porque destruyeron una ciudad. O sea, no tuvo mucho sentido para nosotros en Occidente, pero Bueno, para ellos sí. Para ellos sí. O sea, después que los grandes genios del cine norteamericano entendieron Godzilla, entonces le dieron una vuelta que entonces nosotros podamos entenderlo. Exacto. Aunque ya en las últimas versiones no han desligado, pero Netflix tiró una serie animada de algunos 3 o 4 capítulos que está en Netflix. Esa es la recomendación para hoy, de que véanla, donde presentan a una humanidad que se quedó vagando más de 50,000, más de 25 millones de años en el espacio por culpa de Godzilla. Ajá. Que apareció. Entonces luego deciden regresar para enfrentar a Godzilla. Pero entonces es tedioso porque encuentran un ecosistema que se ha acoplado y se ha adherido al monstruo. Ya. Donde eliminar al monstruo va a ser muy difícil porque afectarían todo el ecosistema. Yeah. Ya que todo el ecosistema se compenetró con el monstruo. Una serie animada con un sentido tan filosófico, pero debajo del monstruo encontraron una raza humana. Ajá. Que se derivó del mismo monstruo. Ajá. Pero una raza humana que no quiere al monstruo. Ajá. Pero una raza humana que la hacen ver como parásitos del mismo monstruo. Véanla, está en Netflix. Asimismo, Godzilla es una serie animada, moderna. Yeah. Ya pasó a la segunda parte. Cada parte consta de 4 o 5 episodios. Muy, muy buena. Ciencia ficción con una crítica de cómo la misma humanidad ha pasado a ser su mismo monstruo. Lo más devastador del mismo ser humano es sí mismo, el mismo ser humano. Esos son los mensajes que trae el género de ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción, para dedicarse a ese género, habría que tener una vasta imaginación. Sí. Mucha imaginación y sobre todo muchos recursos para hacer ciencia ficción. Yo sé que hay muchos jóvenes como nuestro amigo Henry Vázquez y otros más. Bueno. Que les hace falta recursos, pero yo creo que América Latina, aunque pueda aparecer una que otra pieza de ciencia ficción que aporte a la cinematografía de América Latina, pero creo que todavía América Latina no está preparada para hacer ciencia ficción. Lo digo porque América Latina, yo creo que el único se puede realizar cualquier género cinematográfico, pero yo creo que tanta problemática social, tantos malos gobiernos, tantas ideologías, sí. O dos ideologías, una que prevalecen en América Latina, no da lugar para que nuevos realizadores hagan un cine de ciencia ficción. Yo pienso que los realizadores latinos
que le aman este género, que pretenden realizar este género, deberían de irse a países donde se cultiva este género. Sí. Pienso yo. No, bueno, volviendo a hablar de nuestro compañero y amigo Henry Vázquez, lo que pasa es que en Santo Domingo no hay apoyo para ese tipo de cine. Que debería haber el apoyo para todo tipo de cine, no para un cine específico. Pero la burocracia, o sea, todo lo que conlleva, todas las paredes que te ponen para que tú tropieces y te vayas de boca, Están dadas para eso. están dadas para eso. ¿Entiendes? Entonces, si te da brega hacer una película que no es de ciencia ficción, ya imagínate tú una de ciencia ficción. Imposible. Y nuestro amigo está trabajando paso a paso, escalón por escalón, y yo espero que dé un palo. No, va bien. Como va bien. Yo espero que dé un palo. Un poquito de promoción, Claro. pero lo que está haciendo con lo poco que tiene a la mano, le está quedando bien. Ojalá y no se detenga y Exacto. culmine ese proyecto. Pero la ley de cine no tiene en carpeta, o la de cine, porque la ley es una ley. La de cine no tiene en carpeta ningún proyecto de ciencia ficción. Que sepamos. Digo, que sepamos, y no lo creo, porque que la mayoría de los proyectos que salen a flote son proyectos de comedia, son proyectos de película drama, no son proyectos que tienen que... Por ejemplo, salió esta OVNI, pero imagínate tú. Pero eso pasó sin pena ni gloria, porque yo ni cuenta me di del estreno, ni No, cuenta me di cuando salió de cartelera. Fue una semana que duró, yo creo. Ya tú puedes ver. Entonces es eso. No hay apoyo. Ese muchacho hizo esa película obra y gracia del Espíritu Santo, yo creo. Así mismo. Por obra y gracia del Espíritu Santo hizo OVNI. No, es guapo. Es guapo. Es guapo. Atreverse a hacer una película de ciencia ficción con pocos recursos. Porque por más que tú me digas, por más que te dieron de ley de cine para hacer la película, te dieron... Es poco para hacer una película Pero de ciencia claro. ficción que resulte. Sí, ¿no? Y que sea creíble, que los efectos sean creíbles. No que un escucha bachata bebiendo cerveza, sentado en una franelita, y entra a la casa y se encuentra con un extraterrestre que le dice que se suba a la nave. No, ya eso era un relajo. ¿Verdad? Eso es un relajo. Un saludo a nuestro amigo Pachulí. Lo está viendo. Ay, Dios mío. Tony Pascual, Tony mejor Pascual, conocido como Pachulí. Pachulí. El raso Pachulí. Pues sí, Seguir trabajando. sí. ¿Tú crees que hayan países que quieran, o sea, en América Latina me refiero, que es lo que nos concierne a nosotros, que quieran dedicarse al cine de ciencia ficción? Mira, los países que tienen una cinematografía, que tienen tiempo realizando cine, o sea, cine de primera calidad, o sea, Cuba, que tiene un cine de presión al sistema, o sea, de lo que ellos viven en su país, no tienen un cine de ciencia ficción. México, que es uno de los países más de Latinoamérica que ha tenido época de oro. En México ha hecho buenos intentos por hacer cine de ciencia ficción. Ha hecho sus intentos, pero se han caído. Este muchacho, el cineasta ya renombrado, Ernesto Contreras, el director de Párpados Azules, el que fue el director de hace poco de El Chapo, la serie El Chapo que se transmite por Univisión. Sí. Él, cuando se estaba graduando de la UNAM, yo tuve la dicha de conocerlo. Gracias al Centro Cultural de España, él viajó a la República Dominicana en aquel entonces, no me acuerdo en qué año fue.
donde él presentó su cortometraje para graduarse, su cortometraje de tesis. Ajá. El cortometraje se titulaba Onda Hertziana. Era un corto de ciencia ficción, pero muy, muy bien realizado. Yeah. Donde presentaba un México en el futuro, una ciudad futurística, el DF, Yeah. donde por una onda hertziana Ajá. podría lograr que una persona se enamorase de ti. Ya. Tú poder conseguir y las repercusiones Ajá. y las consecuencias que eso generó a los personajes. Un corto muy bien realizado, narrado. Pero era un corto, no era una película, un largometraje, porque no creo que realizar un largometraje de ese índole se llevaría mucho dinero. Mucho dinero. Mucha inversión. Inversión. Que con lo que se puede hacer una película de ciencia ficción se pueden hacer un sinnúmero de películas de otro género. De otro género. Drama, comedia, Sí, horror. ¿Qué es lo que te digo? Pero los intentos de hacer este tipo de películas en Latinoamérica son muy vanos. O sea, son muy, o sea, son escasos. Aunque haya directores que hayan tenido la idea de hacer su proyecto de ciencia ficción. Exacto. ¿Mm? Bueno, ciencia ficción, mundos imaginarios que tienen como base un tema científico, tiene varios conceptos, que es la robótica, que es el mundo alienígena, extraterrestres, robots, Ajá. viajes al futuro o viajes en el tiempo, películas como Back to the Future. Hubieron otras, Donnie Darko, esa gran película muy conocida, Donnie Darko, que también... Sí. Hay otras películas que parecen dramáticas, pero se apoyan en el género de ciencia ficción, como es The Butterfly Effect, el efecto de la mariposa. Es una película de ciencia ficción, aunque parezca una película de... Un drama. Un drama. Sí. También en el continente asiático, como mencioné, hace unos meses atrás vi una película que se llama Sueños Lúcidos. El sueño lúcido es un sueño, o sea, donde el individuo está teniendo un sueño, pero está consciente de que está soñando. Entonces vi una película con una temática donde le secuestran a su niño en un parque de diversión, a un padre le secuestran a su hijo. Sí. En un parque de diversión, ya han pasado varios años, 2 o 3 años. Entonces él se sigue soñando con el momento en el que su hijo fue raptado. Entonces él lo que recurre a una clínica del sueño donde tú puedes volver a tener ese sueño y poder vivirlo mediante una computadora. Entonces él entra en el sueño, y entonces en el sueño él ya ve con detalles quién raptó el niño, quién eran los cómplices, por qué y esto. Una película muy interesante. Que habla de los sueños, y es una película de ciencia ficción. La película Freddy Krueger de Wes Craven, a pesar de ser una película de horror, donde hay un personaje, esa película se apoya, son dos géneros, pero aquí la ciencia ficción pasa a ser un subgénero de esta película. Sí. Pero es un monstruo, una entidad diabólica que se vale de tus sueños, de tu dormir, para atacarte, acabarte, apoderarse de ti en tus propios sueños. Eso es ciencia ficción. Exacto. Mira, aunque parezca una película de horror. Mira, analizando así, hay varios directores dominicanos que le han puesto a sus historias pinceladas de ciencia ficción. Por ejemplo, El Indio, cuando hizo El Hoyo del Diablo. O sea, él mezcló la cultura religiosa
con los problemas del pasado. Ok, pero su película, de la Sí. que hablaremos en el próximo podcast, que Sí. tenemos como tema el cine de horror o terror. Sí, pero eso es horror o terror. No, pero él le puso pincelada de ciencia ficción por el sentido, porque el pleito entre lo malo contra el ángel, eso es ciencia ficción. Cultura religiosa. O sea, le puso pincelada, no es que es una película de ciencia ficción, pero le puso pincelada. Entiendo. Igual la más reciente que hizo, El fantasma de mi novia. O sea, ellos le ponen pinceladas de ciencia ficción a sus películas. En esta película última que mencioné, sí, pudo amarrar lo que quería. Exacto. Visualmente hablando. Porque visualmente hablando, pero la historia. Ok. Seguimos Mira, en ciencia ficción. bueno, en el próximo podcast vamos a hablar del cine de terror y horror. Sí. Pero para mí, la mejor película dominicana de horror ha sido El Hoyo del Diablo. Sí. La mejor realizada, un mejor concepto. La mejor era... Bueno, hablamos en el próximo podcast de eso. Ok. Recomendación. Por ejemplo, la ciencia ficción se ha valido, hay muchos directores que se han valido de un sinnúmero de películas, pero hablando de América Latina y volviendo a hablar de República Dominicana, Juan Basanta con su película Biodegradable hizo ciencia ficción. Hizo ciencia ficción. Y la hizo muy bien. Que la historia, o sea, tenía Bueno, sus que- baches que- en el guión No, y lo que eso, pasa es ok. que, o sea, el que escribió el guión distorsionó la historia. O sea, el guión estructuralmente, me disculpan los que le gustan, dice, ¿qué sabes Bueno, tú de guión? Lo que sea, bueno, no me gustó. Pero la película no Pero los escenarios, pero no tuvo el éxito que se requería, que se visualizaba. No tuvo ese éxito. Con todo el presupuesto, con todos los equipos técnicos fabulosos de primera, su película no fue un éxito en taquilla. no, ok, no fue un éxito en taquilla, pero la Pero- película estuvo muy bien realizada. No. A mí lo que no me gustó de Biodegradable fue el guión. El guión. No me gustó la historia. Sí, porque sí. Muy mal contada, Exacto. elaborada, porque la película fue muy bien contada. No, fue bien contada, pero lo que O te sea, digo fue es- un logro para la República Dominicana. Sí, pero lo que te digo es que o sea, el guión estaba completamente divorciado de lo que dice la novela. No, lo que pasa es que la novela era una película, era una rosa en el infierno, algo así, que era una obra literaria basada en la era de Trujillo. Entonces ellos agarraron y basaron la película en una época mucho más moderna, hicieron un sci-fi y la película, Pero como para ser una película de un país subdesarrollado, de tercer mundo, Exacto. una media isla y hacer una adaptación de una novela de otra época, adaptarla a otra época mucho más avanzada que la época actual, es aplaudible. Bueno, pero tú lo que tienes que poner, establecer dentro de la historia un leitmotiv que te transporte. No, porque la historia lo tenía. O sea, la historia tenía el leitmotiv de la época. Lo que la historia Biodegradable, lo malo fue el guión. Porque, por ejemplo, Pero el sci-fi, ese ambiente de No. ciencia ficción, esas locaciones, los Sí. teléfonos modernos, Sí. aunque a veces se caían. pero es lo que te digo, por ejemplo, volviendo a lo de la historia, tenía que haber un punto de referencia que el público supiera de dónde viene eso. Porque puede ser que también es una cosa sencilla. Puede ser que hubiera una persona durmiendo y se está soñando de que él está en esa época. O algún funcionario del gobierno de la era de Trujillo que estuviera pensando que está en esa época. O sea, porque lo que pasa es que de repente tú entras a la época y tú dices, wow, pero ¿qué pasó aquí? O sea, el punto de referencia fue muy poco puntualizado dentro de la narrativa del Exacto, lo que había problema de narrativa, Exacto. pero el género de ciencia ficción le salió. No, el género sí, pero sí, claro. Claro, pero ¿por qué Basanta no ha vuelto a hacer otra película? ¿Por qué?
Él ha producido otras No. películas, pero no ha dirigido. Hacer otra película. Aunque La Barbería, esa película que no ha salido, Yo no sé por qué no salió de la barbería. no fue él que la dirigió. No, él la produjo fue. El Ah, que bueno. dirigió fue Buddy Hackett. ¿Qué? Buddy Hackett. El de teatro. De teatro. Seguimos con ciencia ficción, señores. Vamos a esto. Ciencia ficción. Mi película favorita de ciencia ficción es una película que yo vi ya adolescente. No, adolescente no. Era muy niño, pero la película era mucho de más atrás. Esa película se titulaba The Soylent Green, donde era una sociedad supuestamente en el futuro, donde en el futuro solamente los ricos tenían acceso a todo aquello que el pobre de esa sociedad, de lo que el pobre carecía. O sea, había que alcanzar un buen estatus social y había que tener buenas relaciones con aquellos que estaban más altos para tú poder comerte una lechuga, porque no había, beberte un agua no contaminada, donde la clase social más alta era la que tenía los privilegios y la de más abajo tenía que luchar para ganar posición y poder tener una vida digna. En aquel entonces era una crítica social esa temática de ciencia ficción, esa película de Soylent Green, pero a la vez es lo que se está cumpliendo hoy en día. Exacto. Las altas sociedades, las altas esferas, aquellos que están en los gobiernos, son los que tienen privilegios que nosotros, que los de abajo no tienen. Aunque hay otras sociedades que sí le dan el privilegio con ciudadanos, como es el caso de Estados Unidos, donde vivimos. Pero Exacto. y es un buen mensaje. O sea, yo es lo que yo digo, cada vez que yo veo ciertas noticias de cosas que suceden, de injusticias que suceden en los países de América Latina. Digo América Latina, siempre hago énfasis porque de América Latina es que yo vengo. Siempre he dicho esto, estamos viviendo la era del Soylent Green. Y me dicen, ¿qué es eso? No, yo me entiendo. Porque es una película de ciencia ficción que O sea, que te lleva, que te explica claramente los problemas sociales. acá, Soylent Green de 1973. La pueden buscar. Es una película de ciencia ficción, pero también se apoya en otro género que es el suspenso, porque la ciencia ficción tiene que valerse de otro género para poder funcionar. Por eso. O sea, se lleva de la mano con el drama o con Es como, acción. exacto, es como la película Guardian of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, que se apoya en la comedia. La comedia. Pero es una película de ciencia ficción. Sí. Y Freddy Krueger, como dijimos ahorita, es una película de horror, pero entonces tiene como subgénero la ciencia ficción. Exacto. Bueno, mi gente, ciencia ficción. Los amantes de ciencia ficción, aquí le dimos una pequeña introducción. Hablamos un poco de este género, aprendimos un poco porque conocí cosas de este género que yo no conocía, desconocía totalmente. Ahora estoy más interesado en consumir y quién sabe en un futuro de realizar cine de ciencia ficción, pero en un futuro muy lejano, un futuro de ciencia ficción, hacer ciencia ficción. Los que siguen este género están muy bien, es un muy buen género, los que quieren dedicarse a ese género, pero que están en países donde no hay recursos, salgan de ahí porque estoy seguro que esos muchachos que están en países de escasos recursos tienen ideas extraordinarias para hacer películas de ciencia ficción que en estos países se la comprarían o podrían tener la oportunidad de realizarlas. Exactamente. Bueno, pasando ya del tema de ciencia ficción, ese fue el tema de hoy, vamos a pasar a recomendaciones. Les quiero recomendar el Soylent Green de 1973. Búsquenla, la película. No sé cuál es el director. Más adelante en el enlace aquí abajo, en YouTube, los que nos siguen por YouTube, le vamos a poner un poquito más de información de lo que es el Soylent Green. Esta película de 1973.
Pero también, como les dije antes, les quiero recomendar la serie Godzilla, The City of the Edge Battle, la ciudad de la era de la batalla. De la batalla. Esta es una serie animada de Netflix. Esta serie está dirigida por Kobun Shizuno, Japón, y Hiroyuki Seshita. Ajá. Es un género de acción, aventura y ciencia ficción. Es un anime, pero un anime muy realista, de ciencia ficción, vuelvo y repito, acerca de este monstruo del cine y la televisión como es Godzilla. Esta nueva versión le va a gustar. Ya está en su segunda temporada. La pueden encontrar en Netflix. Godzilla, The City of the Edge of the Battle. Pueden chequearla en Netflix. Esta es mi recomendación para el día de hoy. Bueno, yo tengo una película que está en Netflix, se llama Bright. Es Bright. Yeah. Ok, ciencia ficción también. ficción, basado en la policía de Los Ángeles, que ellos tienen un miembro que es diferente a todo el mundo. Lo mandan a la calle a resolver los problemas de la delincuencia en la ciudad de Los Ángeles. Está en Netflix. Una película del 2017, o sea, tiene 1 hora y 57 minutos, o sea que la pueden buscar. Ajá, está protagonizada por Will Smith, Sí, Joel Edgerton exacto. y Nun Rapaz. Y está dirigida por el director de Suicide Squad, David Ayer. Es una muy buena película, les va a encantar. Es ciencia ficción, donde ciertos alienígenas vinieron a vivir con nosotros, conviven con nosotros como ciudadanos normales y corrientes. Sí. Entonces, en un destacamento o en un cuartel de policía donde mayormente son humanos, Sí. a uno de los oficiales le toca tener un compañero alienígena, el cual es discriminado. Ahí hay un tema social, lo que es la discriminación racial. Exacto. Aunque está disfrazada con otro tema, así que véanla. Bright, protagonizada por Will Smith, Sí. Joel Edgerton, dirigida por David Ayer. Esa es la recomendación de Japón. Sí. Bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Si no te has suscrito al canal de A Televisión en YouTube, y los que nos siguen en Instagram. Pero los de YouTube, por favor, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen más notificaciones del podcast. Dímelo a 24 fracciones por segundo. Y a mí, Danilo Arroyo, me puedes encontrar en mis redes sociales, como en Facebook, como danilo.arroyo.9. También en Facebook me puedes encontrar como DA Televisión. En Instagram como danilo.arroyo y en Twitter con @danaroy. También me puedes encontrar en mi cuenta de Patreon. Me puedes encontrar también como Danilo Arroyo TV de A Televisión. Esas son mis redes sociales. Y en mi website, ciudadfilmica.net. También ahí puedes seguirme. Vas a tener más informaciones acerca del cine, de este y otros temas, del podcast, noticias, temas originales y todo. ciudadfilmica.net. Esas son las redes sociales de Danilo. Las redes sociales de Víctor Martínez, Japón. BMFil en Twitter. En Instagram, @BMFil1. En Facebook, Víctor Manuel Martínez Zorrilla .96. Ahí me encuentran. Esas son las redes sociales. Esto fue todo por el día de hoy. Esta fue la entrega número 18 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Hasta la próxima, mi gente. Hasta la próxima.